También luego tenemos dificultad con los nombres que queremos que sean un poquito más homogéneos o que no sean tan explícitos o que puedan abarcar mayor temática. Entonces, les ponía aquí, me gusta mucho consultar los que son los planes nacionales de desarrollo. Estas no las puse la vez pasada, estas diapositivas, pero acuérdense que en el Drive tienen una carpeta que se llama recursos bibliográficos y ahí vienen artículos. Entonces, este es de Bash en el 2015, que es del Plan Nacional de Desarrollo del 2013 al 2018 del Gobierno del Estado. También ya está el último, que es del 2018 al 2023 o 24, no recuerdo bien. Y también ahí viene el DOI por si lo quieren leer. Esto es en función de lo siguiente. Aquí tenemos dos temas, ejes, que es la pobreza, y la pobreza abarca lo que es la nutrición inadecuada, el sexo inseguro y la falta de actividad física. Y en lo que compete a estilos de vida poco saludables y de riesgo, es lo que es el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, así como la falta de la educación vial, ¿no? Entonces, esto es, si bien son las temáticas ejes y tienen unos subtemas, si nosotros hablamos de pobreza en estudiantes de licenciatura en enfermería, aquí ya ustedes ya saben que en el hecho de pobreza se toca lo que es la relación en cuanto a la falta de actividad física, el sexo inseguro y la nutrición inadecuada. Ustedes van a ver cuál es la relación que existe en este artículo. De la misma forma, si se habla de estilos de vida poco saludables y de riesgo, pueden ver la relación que hay con el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, así como la falta de educación vial. Para aquellos que todavía tengan pendiente lo que es el nombre, pues creo que esa sería una buena opción, ¿no? Y esas son las gráficas que vimos la clase pasada. Y nada más quería traer eso para que no se nos olvidara. Y se quedaron ustedes con, si no me equivoco, aquí nos quedamos en la última clase, que es el archivo que tienen en Excel. En Drive tienen diferentes archivos. Tienen lo que es este archivo en Excel que se llama actividad de aprendizaje número 12, prácticas gráficas, y también tienen un documento en Word que se llama cálculos de intervalos. Les dije la clase pasada que en lo que es la actividad de aprendizaje número 12, en la primera etapa únicamente hicieron lo que es de datos cualitativos, que tienen que complementar con datos confiables, y contestar un cuestionario que también ahorita vamos a analizar. Y la segunda parte es lo que son los datos cuantitativos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El día de hoy nos vamos a enfocar a lo que son las tablas y gráficas para datos cuantitativos, en donde vamos a ver las gráficas más comunes, ¿no? La más común que vamos a utilizar aquí en la materia, se las presento, es la ojiva, que la ojiva es una gráfica de frecuencia relativa acumulada, que es lo que se va expresando aquí. Y se usa para determinar cuántos o qué proporción de valores de los datos es menor o mayor que cierto valor. Aquí tenemos en el eje de las X los intervalos de la clase, en el eje de las Y tenemos lo que es el porcentaje de 0 a 100, y lo que denota la gráfica es lo que es el porcentaje acumulado, ¿no? O la probabilidad de ocurrencia acumulada del evento. Y esto es para datos agrupados. En cuanto al histograma, que ustedes lo podrán ver como únicamente unas columnas, por así decirlo, gráfica de barras, se van a dar cuenta que es totalmente diferente, porque en el histograma es en la gráfica donde las clases se marcan en el eje horizontal y las frecuencias de clase en el eje vertical. Las frecuencias de la clase representan por las alturas de las barras y están trazadas adyacentes entre sí. Y van a ver que hay una diferencia muy grande porque se tiene que calcular la diferencia de la gráfica de barras. Y luego tenemos lo que es el polígono de frecuencia, que el polígono de frecuencia consiste en segmentos de línea que conectan los puntos formados por un punto medio de la clase y la frecuencia de la clase, que también ahorita se las voy a enseñar. En cuanto a eso, me quiero ir a lo que es, por favor, abran su documento en Word, que se llama intervalos de la clase, porque para estos datos cuantitativos vamos a ver que es muy importante calcular el punto medio, es decir, la marca de la clase, que básicamente sigue esta fórmula, ¿no? Donde X es una variable aleatoria que puede ser cualquiera, dice que es la sumatoria del conjunto de esas variables entre el número total de la población. Básicamente es el promedio entre los límites superior e inferior de la clase. Entonces, vamos a abrir el documento que ustedes tienen en el
en el Drive, por favor. Sí saben cuál, ¿verdad? Acuérdense que en el Drive tienen un iconito que es como de material. Y es este documento que les voy a presentar aquí. Está desde hace 2 semanas ese documento, si no me equivoco, para que lo busquen. Aquí está. Ok, este es el documento. Nada más esta primera parte lo voy a dejar así en modo de lectura porque luego se mueve. Este documento nos va a servir para hacer lo que es la construcción del histograma. En la construcción del histograma, de acuerdo con Álvarez en el 2021, él lo define exactamente en su página 22 al conjunto de valores que pueden pertenecer a una clase, es decir, comprendidos entre el límite superior e inferior sin incluir el valor del índice superior. Esto es porque, no sé si recuerdan, pero por ahí de la primaria les enseñaron lo que es en la línea recta, que tenemos diferentes valores, y hay valores que se tocan y valores que nunca se tocan, ¿no? Eso es lo que es un intervalo cerrado, un intervalo abierto. Entonces, esos conceptos que ustedes vienen con antelación los vamos a utilizar ahorita para lo que es estadística. Y ahorita van a ver a qué se refería Álvarez en el 2021. Dice, los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o las variables continuas. Entonces tenemos aquí dos cosas importantes. Si nuestra variable toma un número grande, es decir, más de 30, tenemos que agrupar datos o, en este caso, si las variables son continuas, se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Entonces vamos a tener el límite de la clase que se compone por el límite de la clase inferior y el superior. Y vamos a tener lo que es amplitud de la clase, que básicamente es la diferencia entre el límite superior e inferior. Y como aquí dijimos, la amplitud tiene que ser la misma, es decir, tiene que ser constante. La marca de la clase, que es la fórmula que les acabo de enseñar ahorita, es el punto medio de cada intervalo, es decir, lo que está justamente a la mitad, y es el valor que representa todo un intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Y ahorita van a ver por qué es tan importante para datos agrupados. Hay variedad de maneras de elaborar los histogramas, incluso Excel, Minitab, SPSS, R, ya dan histogramas precargados. Sin embargo, la metodología recomendada por la experiencia es la siguiente, y como ustedes han podido ver, aunque Excel haga algunas gráficas de forma automática, pues hay que agregar los ejes, hay que agregar la serie, hay que agregar la etiqueta de los datos, o en su defecto, como van a ver, una gráfica de Py, si ustedes le ponen a Excel, ¿no? Que les grafique 20 diferentes clases y lo quieren representar en porcentajes, Excel lo va a hacer. Pero hay ciertas condiciones para hacer las gráficas de Py. Por ejemplo, no debemos de tener más de 6 slides o rebanadas del Py porque no es una gráfica correcta. Con esto quiero decir que aunque el software haga muchas cosas por nosotros, nosotros tenemos que saber alimentarlo. Entonces, pues van a ver algunas de las características o requisitos para que nos salga bien. Y qué mejor de verlo con un ejemplo, ¿no? Dice, a continuación se presentan los resultados de la cantidad de libros totales leídos por los alumnos de Ciencias de la Salud de la UABC, esos son estos datos que están aquí, ¿no? Que es 3, 15, 24 hasta el 13. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero se tienen que localizar los valores menores y mayor de la distribución, en este caso son 13 y 48. Segundo, se resta y se busca un número entero poco mayor que la diferencia y que sea divisible por el número de intervalos que queremos poner. Y esto es aquí donde llevo a quitar el ritmo porque ya se ve como raro. Entonces nada más le voy a dar aquí mayor zoom. Ok, en este caso es 48 menos 3 nos da 45. Esto se hace porque hay que calcular el número de intervalos. Como 45 no posee un denominador entero superior a 5, redondeamos el número hasta 48 para que así sea más fácil dividir entre 6. Sería un buen denominador. Por ejemplo, 48 entre 6 es 8. Este 8 que da como resultado de esta división es la amplitud de la clase. Y en el número en que lo dividimos es el número de intervalos. Entonces, si nosotros vimos que tenemos 48 menos 3, que es la diferencia del máximo y mínimo, es 45. 45 entre 6 nos da punto decimal y como estamos trabajando con una variable discreta, entonces tenemos que tener pues intervalos discretos. Entonces, por eso es que como no nos alcanza, generalmente, esto es como también en la secundaria,
que tenían que encontrar el mínimo común denominador, es básicamente lo mismo. En este caso tienen que buscar un número que dividido me dé un número entero exacto y que sea el mínimo. En este caso es 48 y ya sí, entre 6. Me van a decir, ¿por qué entre 6? Bueno, por experiencia, casi todos los histogramas se construyen entre 6 y 14. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con una ecuación. Van a haber dos ecuaciones, yo creo, en todo el curso de bioestadística. Y la primera ecuación que se tienen que aprender o poner un post-it al lado a la hora de construir su histograma es esta ecuación, que es 2 a la k tiene que ser mayor que n, ¿no? Donde 2 es la base numérica del científico que la descubrió, k es la variable que está asociada al número de intervalos y n es la variable asociada al número de la muestra en estadística, ¿ok? De tal forma que 2 a la 6, porque por experiencia les digo que siempre empezamos en 6, todos los cálculos siempre empiezan en 6, es muy raro solamente cuando tengan 32 datos y a veces empieza con 5, pero generalmente no, empieza con 6. Y máximo es 14, ¿no? Aunque tengan, no sé, millones de datos, un histograma con más de 14 no ha pasado. Entonces, 2 a la 6, pues es 64, y 64 es mayor que 40, sí. Acuérdense que esto de 2 a la 6 básicamente es como multiplicar, por si no se acuerdan lo que son potencias. 2 a la 6 es multiplicar 6 veces 2. Dos por 2, aquí 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 10, 8 por 2, 16. 16 por 2, 32, que eso sería 2 a la 5. Y por 6, pues nos da 64, ¿no? Esto es básicamente la potencia. Entonces aquí, ahorita ustedes lo van a ver, pero tenemos 40 datos. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho 2 a la 5, ¿no? 2 a la 5 es 32. 32 es mayor que 40, no. Entonces no se cumple con la ecuación 1 y no podemos seguir construyendo el histograma. Entonces por eso 2 a la 6 es 64 y 64 es mayor que 40, es decir, sí cumple, ¿no? Y aquí les ponía, bueno, aquí les remarco que el cociente el 8 es la amplitud de la clase. Aquí para que no se les olvide que esta es muy importante porque esto es la amplitud de la clase. Y lo que les comentaba con anterioridad, es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 y 14 por experiencia. Es decir, siempre que ustedes, bueno, por ejemplo, si batallan para encontrar el mínimo común denominador, empiecen en 6. El número que tengan, ya sea de su máximo o poquito, un número ahí arriba del rango, pues empiecen a dividir entre 6 para ver cuál les va a dar o multiplicarlo, ¿no? Lo que se les haga más fácil, si la división o la multiplicación. Entonces, una vez que ya sabemos que vamos a tener 6 intervalos y que esos intervalos van a tener una amplitud de 8, es decir, para todos va a ser igual, se forman los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece al intervalo. Se cuenta con el siguiente intervalo. Es decir, eso es lo que les comentaba acerca de los intervalos abiertos y cerrados. Cuando vemos un corchete en matemáticas significa que es un intervalo cerrado, es decir, que el valor sí se toca. Cuando tenemos un paréntesis significa que el intervalo es abierto, es decir, que nunca se va a tocar ese valor. Si nosotros estamos hablando que tenemos un intervalo de 5 a 10 en esta connotación matemática, por ejemplo, así. Si decimos que tenemos un intervalo 5, 10 y lo tenemos abierto, significa que el 5 sí lo vamos a contar, pero el 10 no, es decir, va a llegar hasta el 9, ¿no? Y este caso es porque estamos hablando de números discretos, porque nuestro siguiente intervalo va a ser de 10, a 20. Igual, el 20 nunca lo va a tocar, va a llegar hasta 19. Ay, aquí me equivoqué, era abierto. Y así sucesivamente. Básicamente eso es lo que quiere decir esta regla algebraica. ¿Y cómo lo podemos expresar? Donde la variable, es decir, el número que va a estar dentro de estos intervalos, en A va a ser menor o igual. Esto significa que es menor o igual. Esta línea que tiene abajo el signo de menor significa que es igual, es decir, lo va a tocar. Y este, que es mayor, significa que nunca lo va a tocar. O sea, va a ser mayor este número, pero nunca lo va a tocar, ¿no? Y básicamente es lo que les acabo de explicar. Otro método que es confiable, pero no es tan preciso, para lo que es el cálculo de los intervalos, y es como solamente para que también se den una idea si están muy perdidos en lo que es el mínimo o máximo, el mínimo común denominador, perdón,
es la regla de Sturges, que es inventada por ese científico alemán en el 26, que dice que después de una serie de despejes explicados en un documento de Alessio 2021, que les dejo también por si están interesados en ver cómo llegaron a esta serie de despejes, dice que una aproximación para construir tu histograma es K, que es el número de intervalos, es igual a 1 más el logaritmo base 2 de n. En este caso sería, para este caso en específico, que en E64 tenemos la constante 1, que es el 1 siempre va a ser constante, y tenemos el logaritmo base 2, en este caso de n, nos da como resultado 6. Y siguiendo la fórmula, en este caso es 1 más el logaritmo de 64 base 2 nos da 7, ¿no? Entonces, por eso les digo que es aproximado, porque pues aquí ya les dije que van a tener 7 intervalos, pero pues ahorita lo vamos a ver. Aquí les dejo también en este documento, nada más lo estoy leyendo porque ustedes lo tienen ahí para que vean, que es la metodología prevista en un histograma. Aquí les puse lo que está entre corchetes, es como se escribe en Excel en inglés, porque yo lo tengo en inglés, asumiendo que los datos empiezan en la celda A2. Es bien importante que si quieren seguir ahorita este ejercicio, para que sea de su aprendizaje, estén conscientes que tienen que empezar en la celda A2, porque esta sintaxis está específicamente hablando con la celda A2, ¿no? Que empezamos los datos, que ahorita les voy a explicar en Excel. Y aquí viene, ustedes lo que tienen que poner en Excel es lo que está adentro de los corchetes. Igual, count, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, en este caso lo que es max es igual en español y en inglés, mínimo también. El rango es igual, no hay ningún problema. Y pues lo demás lo vamos a ver. Entonces aquí están los resultados que tenemos para que ustedes lo vean. Aquí está el DOI de Álvarez y de Alessio para que ustedes lo puedan ver. Ya este documento ustedes ya lo tienen. Y voy a pasar entonces a lo que es el documento en Excel para que ustedes lo puedan ver, que ustedes ya lo tienen también en la pestaña 2, que es la de AA número 12. Ok, entonces les voy a compartir. Ok, entonces ustedes tienen estos datos. Los voy a ver aquí. Los voy a hacer más grande. Estos datos son los que ustedes tienen ya en lo que es su tabla. Yo voy a borrar todo esto para que lo vean ahorita. Lo vamos haciendo acá. Ustedes tienen esto aquí, ¿no? Que es la cantidad de libros leídos en una vida y empiezan los datos en la celda A número 2, que es lo que les estaba comentando. Es decir, mi primer dato numérico va a estar en esta celda. Y entonces se las voy a poner de color, aquí vamos a ponerla de color rojo, ¿no? Para que sepan que empezamos aquí, ¿no? Entonces, estos datos que empiezan en esta celda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues analizarlos. Entonces, aquí les dejo yo una metodología propuesta. La primera que aquí les puse, traté de ponerlo en español. Los que me puedan ayudar, por favor, posiciónense en la celda B10, que es esta. En este caso es igual. Ustedes tienen que poner contar, así como les puse, pero para mí es count. Y les va a aparecer, no les aparece. Déjenme, voy a presentar toda la pantalla para que les aparezcan los diálogos que yo tengo. Así va a ser un poquito más sencillo. Y voy a activar. No me deja activar. Aquí está. ¿Dónde está? Ok. Entonces, ahora sí. Les va a aparecer, en este caso, de acuerdo a la sintaxis que tengan en su Excel, a mí, en este caso, es count. Y le pueden dar doble clic, ¿no? Y en este caso van a seleccionar sus datos, que va desde la celda A2 hasta la celda H15, perdón, H6, con el valor 15, y le van a dar clic a F4. F4 lo que hace automáticamente es poner el signo de pesos antes de la letra y el número.
Si por alguna razón no funciona su teclado con F4, lo que tienen que hacer es, lo voy a volver a hacer, nos seleccionan los datos desde la celda 2 hasta la H6 y le estoy dando clic a F4 y no sirve. Ok, no se preocupen, lo que tienen que hacer básicamente es únicamente poner el signo de pesos antes de la letra y antes del número. O sea, lo tendrían que hacer manual. Ok. Y le pueden dar Enter. Entonces, ahora sí ya me sale que tengo 40 datos. ¿Ok? Y aquí les puse, si me corrigen, si es en español, es contar desde la celda 2 hasta la H6, ¿no? Y les puse así en comentarios cómo es que lo tienen que hacer en español. Entonces, ese es el primer paso de la metodología. El segundo paso es encontrar máximos y mínimos. El tip que yo les doy es, una vez que ya tienen aquí con su sintaxis correcta, copien por favor lo que en donde empieza el signo de pesos, ¿no? Pónganle control C y ya le dan enter. ¿Para qué? Porque ahorita que voy a poner igual, max, que dijimos que esto sí es igual en español y en inglés, abro paréntesis y le pongo control V y ya automáticamente se me seleccionan todos los datos. Esto les ahorra mucho tiempo. Y lo mismo para el mínimo, igual, aquí estoy escribiendo igual, min, que recuerden que lo pueden escribir o seleccionar de aquí, y control V. Es decir, se me seleccionan automáticamente los datos y le doy enter. Entonces aquí también se los voy a poner como nota, que es igual, max, que dijimos que era de la A2, bueno, es entre paréntesis, que diga entre signos de pesos, a la H6, ¿verdad? Entonces aquí es para calcular el máximo. Y ahora tenemos este para calcular el mínimo. Y yo nada más le voy a poner aquí que es igual min, que es de mínimo, ¿no? Y les puedo poner aquí para que vean la show high comment, para que vean aquí la notita. En el paso 2. Igual lo hago un poquito esto lo voy a borrar. Así para que sea un poco más chico. Aquí lo tienen. Entonces aquí está el mínimo y está el máximo, ¿no? Que son estos dos que están aquí. Y dijimos que es la misma sintaxis en inglés y en español. ¿Alguien lo va haciendo conmigo o quieren mejor primero que yo lo haga solita y después ustedes lo hacen paso a paso? ¿Cómo se les hace más fácil? A mí se me haría mejor de que vayamos haciéndolo en conjunto por si tenemos dudas y le preguntamos. Ok, entonces lo van haciendo conmigo. ¿Alguien va aquí en el paso 2? Sí, doctora, pero yo no encuentro este Excel. Está en el Classroom. Ah, es en el que nos mandó Miren, apenas, ¿no? está aquí en... En, a ver, dentro. acá está. En mi estadística, ustedes tienen, aquí está, miren, este es el circulito que les digo que es de documento. Fue publicado el 21 de septiembre, hace una semana, en la clase pasada, y tienen aquí lo que son las prácticas gráficas y tienen el documento que es intervalo de la clase. Si le dan clic aquí en lo que son las prácticas gráficas, tienen dos pestañas o dos hojas cualitativas y esta es de cuantitativas. Y ustedes incluso ya les puse aquí lo que es la metodología. Acuérdense que tienen que descargar su documento. ¿Ok? Es este que tienen aquí. Y de hecho ya está en la celda 2. ¿Ok? Entonces, ¿todavía no tienen abierto el documento? Yo sí, doctora.
Ok, entonces, Katherine, ¿tú sí vas conmigo? ¿O Sí lo tengo abierto, pero la verdad no entendí muy bien lo que estaba explicando. Doctora, tiene su micrófono apagado y no se escuchó lo que comentó. les pregunto que si la parte de la metodología o cuál es lo que no? Porque ahorita lo único que hemos hecho es, uno, calcular el número total de datos, que es esto que tenemos aquí, que se ve sombreado, que n recuerden que es la muestra en minúscula. Luego hicimos lo que es máximo y mínimo de estos datos, es decir, Excel hizo de aquí, encontró el número más grande, que en este caso es 48, y de este conjunto de datos encontró el número más pequeño, que es 3. Aquí, ¿cuál es la parte que no se ha entendido? Ah, ok. Es con lo que puso en el archivo anterior, lo de arriba, que está fx y luego igual más. Eso es con las fórmulas que mencionó antes. Ajá, esto es esto, es lo que está en el documento, y esto es para que ustedes copien la sintaxis per se. Por si no lo alcanzan a ver, déjenlo un poquito más chico. Ahí está. Esto es lo que está en las casillas. Miren, esto máximo, la fórmula es max y encuentra el valor más grande. Y esta es la fórmula min y encuentra el valor más pequeño. ¿Ok? Hemos hecho 3 cálculos básicamente. Ustedes ya tienen todo esto y ya incluso tienen los espacios para nada más únicamente escribir las fórmulas. Calculamos lo que es el total de datos, calculamos el valor máximo y el valor mínimo y hasta ahí estamos. Y ahorita vamos a seguir con lo Ok, demás. ya me ubiqué. Ok. Entonces, para el rango estamos en la celda F10, que es esta, acuérdense, F y 10. Aquí lo pueden ver también, que estamos en la celda F10, porque aquí les aparece. Y me voy aquí a mi función, a mi barra de función. Entonces, la definición que ustedes vieron ahorita en el documento dice que el rango es igual al máximo, y me voy a ir a mi celda D10, que es donde está el valor de mi valor máximo del conjunto de datos, menos mi valor mínimo, que es la celda de 11, ¿no? Y le doy Enter. Entonces aquí ya me va a aparecer el rango de datos, es decir que en teoría oscilan 45, o sea, va del 13 a 48, hay un rango de 45 datos. Entonces ahí me puedo dar cuenta cuál es la oscilación que tienen estos datos. Es decir, no va de 0 a 48, no va de 13 a 48, realmente la oscilación es de 45. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Perla allí. Doctora, afectaría si, por ejemplo, en mi archivo que yo descargué, a mí el rango me aparece en F9. Sí afectaría. Lo que pasa es que yo tuve que insertar aquí una columna para que no se hubiera amontonado, pero lo voy a borrar entonces mejor, para que tengamos la misma. Ahora sí ya sería aquí la misma fórmula, ya estamos en F9. Si quieren, para que no se revuelvan. ¿Les parece bien? Sí. Sí, gracias. Ok, entonces muevo esto, no importa que se amontone poquito. Y ahí está. Ok, entonces ya esto está bien sencillo. Uno, se calcula el número total de la muestra con la fórmula de contar, ¿no? Y nos aseguramos, lo más importante de aquí es que nos aseguremos que estén seleccionados los datos y que tengan el signo de pesos para copiar y pegar, ¿no? Signo de pesos A, signo de pesos 2, 2 puntos, signo de pesos H, signo de pesos 6. ¿Ok? Y eso lo podemos copiar y pegar para calcular el máximo, que es el valor más grande de este dato, del conjunto de datos, perdón, y el valor mínimo, que es el valor más pequeño de este conjunto de datos. Y el rango únicamente es la diferencia del máximo menos el mínimo. Ahora viene sí
un poquito lo que tienen que poner más atención. Ah, David. La fórmula que es de contar es la que dice recuento. No, es bueno, no sé, según yo no, a ver. Es que yo lo tengo en inglés. Así, a ver, ponle recuento, ¿qué sale? ¿No les aparece a ustedes contar? A mí sí. A mí sí me parece, ajá, también en las celdas sale contar. Ajá, sí, es que recuento creo que no es, David. ¿No te parece contar, David? No, a mí solo me aparece la de recuento. Ah, a lo mejor lo tienes con Español España. Y, a ver, dale clic a recuento y que si te sale 40 significa que está bien. Sí, me sale 40. Ah, ok. Entonces a lo mejor lo tienes con idioma Español España. Ok, entonces eso es contar, count o recuento, es nuevo. El máximo, el mínimo, eso sí tiene que ser igual en todos los idiomas. Tenemos lo que es el rango, que es la diferencia del máximo menos el mínimo, es decir, 48 menos 3, o la celda igual a de 9 menos de 10. Y ahora sí, requiero su atención. La amplitud dijimos que era el cociente, ¿verdad? Ya que una vez identificamos el número de intervalos. Entonces, para identificar el número de intervalos dijimos que tenemos que cumplir con la ecuación 1, ¿no? Y la ecuación 1 es esta que tenemos aquí, que dice 2 a la k tiene que ser mayor que n, ¿ok? Entonces aquí, bueno, no sé por qué se pusieron estas. Entonces 2 a la k es mayor que n, ¿no? Si se preguntan, ¿cómo le hago para que me salga bonito? Básicamente dice insertar, y aquí tienen lo que son símbolos, y viene la parte de ecuación. Entonces ustedes aquí, si la quieren escribir, pues les aparece este cuadro de diálogo que está aquí, y pues nada más le dan clic para editar, donde dice que lo que tenemos que hacer es insertar este símbolo, el primero, donde aquí en el primer cuadrito ponemos 2 y en el segundo ponemos K, que eso significa 2 a la K, y luego nos movemos mayor que N. Eso es todo, así es como dice que, para que me saliera bonito, ¿no? Se llama insertar un objeto que es editor de ecuaciones, está aquí, ¿no? Entonces, si es que lo quieren tener bonito, si no, le pueden poner 2K mayor que N y ustedes se acuerdan que es en la ecuación 1. Ok, entonces esta celda que tengo aquí es K, es decir, el número de intervalos. Y yo les dije que por experiencia siempre se empieza en 6, que en este caso, si yo le hubiera puesto 5, para que vieran esta fórmula que tengo aquí, pues me sale aquí un letrero que dice volver a calcular el número de intervalos. Como está muy grande, yo creo que no se alcanza a ver. A ver si me va a hacer un poquito más grande. Ok, entonces eso es para que vean que se tiene que cumplir con esta ecuación. Y dijimos que es en 6, ¿no? En 6 ya me dice continuar. Si ustedes quieren hacer esta programación en Excel que hice yo, que está padre para hacerlo rápido, básicamente dice if, que es un formato condicional, que en español es sí. Dice si K9, es decir, el 64, es mayor que M9, es decir, 40, que es lo que dice la fórmula. Si el resultado de 2 a potencia intervalos, es decir, 2 a la 6, es mayor que n, se cumple. Es decir, el resultado de esto es mayor que esto, si sí, me aparece continuar. Si no, me dice volver a calcular el número de intervalos, ¿no? Que es básicamente lo que hice. Lo que está entrecomillado en Excel es para que ustedes escriban los mensajes que quieran escribir. Aquí no hay ningún problema siempre y cuando esté entre comillas. Si en vez de continuar, ustedes le quieren poner, eres la mejor persona del mundo, wow, me sorprende tu inteligencia, no sé, lo que ustedes quieran, esos mensajes son personalizados, son suyos, como ustedes quieran, yo lo dejé muy sencillo. Y aquí les dejo también la sintaxis en inglés y en español se los puse en verde, de lo que tiene que ir exactamente en esta celda para que haga lo que yo estoy haciendo. Ok, otra de las partes importantes para que esto se cumpla es que esté programado a esta otra celda. Esta otra celda hace lo que es la primera parte de la ecuación, que dice igual 2, porque el 2 es la base de esta ecuación, y para que sea potencia, le tienen que poner un gorrito,
que este gorrito que aparece aquí, no sé si lo alcanzan a ver, generalmente está arriba del 6. Es un gorrito, o si lo tienen al lado del chip. Básicamente este es el signo de potencia, el símbolo para potencia. Y entonces la potencia que se va a elevar es la que está aquí en la celda que va a estar la acá, que es donde es la H10, que es donde tengo subrayado de amarillo. Y lo que hago yo es que no se me mueva nunca, porque a veces movemos el Excel y así, yo lo fijo. El F4 o los signos de pesos antes de la celda y el número significa que estamos fijando esa celda, es decir, que no queremos que se mueva para nada del mundo. Entonces aquí ya lo calcula, o sea, 2 a la 6 es igual a 64. Y esta otra, lo que yo hago, para no regresarme hasta atrás, le pongo que es igual a la n que calculamos aquí al principio, es decir, 40, ¿no? Y si quieren también la pueden fijar para que no se les mueva, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es de que lo único que va a cambiar es lo que tengo en la celda H10, que es 6, ¿ok? Entonces, recapitulando, para yo poder calcular mi amplitud, primero tengo que delimitar el número de intervalos. En este caso, el número de intervalos tiene que cumplir con la ecuación 1, que es 2 de acá tiene que ser mayor que n. Si le pongo 5, no me cumple, ¿no? O sea, si hubiera puesto 4, tampoco. Si le pongo 6, me dice que sí. Y tengo, en cuanto cumpla la ecuación, es el número que tengo que agarrar, porque obviamente me va a cumplir con 7, con 8, con 10, pero fíjense el número que va a ir incrementando aquí. Y entre más amplio sea mi histograma, los intervalos, voy a tener mayor probabilidad de error o rango de error. Entonces, por eso es, en cuanto se cumpla la ecuación, con ese lo tengo que hacer, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Nosotros vamos a construir nuestro histograma cuando se cumpla la primera ecuación. Es decir, en 5 no cumple, en 5 no cumple, pues no lo puedo hacer. Cumple en 6, sí lo voy a hacer. Si yo lo hice con 7 y cumple, va a estar mal y ahorita van a ver por qué, porque pues hay unos cálculos asociados a este número. ¿Ok? La otra opción, que aquí les pongo que es la opción B, que únicamente es para darme una idea si yo batallo un poquito con esto, en lo del factor, el denominador mínimo común o el común mínimo denominador, está lo que hizo el científico Sturges, ¿no? Que dice que K, es decir, el número de intervalos es igual a 1 más logaritmo natural de n, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es la constante 1, que es 1, vaya así, o le voy a poner aquí constante para que no se revuelvan, constante, ¿no? Y lo que es la variable, o bueno, le voy a poner aquí logaritmo base 2, es esto. Entonces yo me voy a poner igual aquí, otra vez sin mi barra de función, y me voy a poner la palabra logaritmo, ¿no? En este caso aquí tenemos logaritmo y tenemos logaritmo 10, etcétera. Entonces, este logaritmo me va a ayudar porque en este puedo especificar la base, y aquí lo dice. Regresa el logaritmo de un número con una base que tú especifiques. Este es el que estoy buscando, ¿no? Y me dice, ¿el logaritmo de qué? Entonces aquí dice que es de n, ya sea que me vaya a seleccionar esta celda, porque yo ya sé que es n, o la escriba manualmente, ¿no? Que es 40. Tienen las dos opciones. A mí siempre me gusta dejarlo referenciado en una celda. Y luego la sintaxis aquí me dice que es coma. Y la base, en este caso, va a ser 2. Mi base es 2 porque así lo dijo el científico Sturges. Y cierro paréntesis y le doy enter, ¿no? Entonces es el resultado. El logaritmo base 2 de 40 es 5.32. Y ahora sí, K, que es el número de intervalos, dice que es igual a 1, o la constante, más el resultado del logaritmo natural base 2 de la muestra. Y me da 6.32, ¿no? Y si yo no me acuerdo de las reglas de redondeo, pues yo nada más le pongo aquí igual, round, ¿no? De redondeo. Aquí le pongo la celda, número de dígitos 0, porque quiero que esté exacto, y enter. Y ya sabemos que me da 6. En este caso coincidió exactamente, que nos dice también esta regla aritmética, que es 6. Pero la ciencia comprobó que esta es una ecuación. Únicamente ese es un teorema para aproximar los números de intervalos, pero esta es una ecuación y esta es a la que tenemos que dar prioridad.
¿ok? En este caso coincidió 6 y 6 y pues sabemos que está bien, ¿ok? Acuérdense, por favor, de si tienen alguna pregunta, irme interrumpiendo porque yo no sé si va quedando claro o no. Y si no, pues asumo que sí está quedando claro y voy continuando para que no se extienda tanto la clase. Pero ya saben que con toda confianza, por favor, me pueden preguntar. Ok, entonces ya sabemos que KE6, lo que nos dice básicamente la amplitud, dice que la amplitud es el cociente de un número que nosotros vamos a buscar dividido entre 6, ¿no? En este caso hay diferentes opciones. La primera es, si tenemos que el rango es 45 para que esté lo más asegurado, pues agarramos 45 únicamente es para darnos como una noción, ¿no? Lo que podemos hacer es, si ya sabemos que el intervalo es 6, podemos fijar la celda H10 para saber que ese número no va a cambiar. En este caso, tenemos 45 entre 6, me da 7.5 y nosotros sabemos que tenemos que tener un número discreto, es decir, un número entero porque nuestros datos son discretos. Entonces, pues lo siguiente es irnos siempre con el máximo, ¿no? O buscar un número inmediatamente superior al rango. Digamos, no sé, 46, que tampoco da, entonces me voy con 48. Y ahora sí me da 8, es decir, mi amplitud va a ser de 8. Entonces ya tengo lo que necesito para poder construir mi histograma. En la construcción de mi histograma tengo que tener estos elementos. El primero es poner una celda que diga el número de intervalos, el límite inferior. En este caso yo les puse la sintaxis. Voy a borrar todo esto para que no se confundan. Y ahorita estos también los voy a hacer. La sintaxis es que es menor o igual, porque siempre se toca el inferior, y para el límite superior la sintaxis que es mayor, es decir, que nunca se va a tocar, la marca de la clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, y aquí una celda que es para graficar, y que esto se hace de forma manual, ¿no? O con los datos que vamos a ver ahorita. Ok, entonces yo no sé cómo construir mis límites, ¿no? Aquí lo voy a hacer. Nada más que se va a borrar. Para mis límites, lo que me dice la fórmula es en mi primer intervalo. Es decir, aquí yo ¿por qué pongo 6? Porque yo ya sé que voy a tener 6 intervalos. Entonces esto me sirve para no pasarme, ahorita que estoy haciendo mis fórmulas en Excel, para estar concentrado. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi primer límite inferior? Básicamente no hay que calcularlo, simplemente el primer límite inferior va a ser igual siempre a tu mínimo, ¿ok? Ese se queda así igual. Y el límite superior lo vamos a hacer con una formulita muy sencilla. El límite superior siempre va a ser igual a tu límite inferior más la amplitud, porque recuerden que en la literatura vimos que la amplitud tiene que ser igual o constante para todos, entonces la vamos a fijar. Es decir, 8. A cada límite inferior yo le voy a sumar mi amplitud siempre, en este caso es 8. ¿Y cómo la voy a fijar para que no se me vaya esa celda? Con el signo de pesos antes de la F y el signo de pesos antes del 10. ¿Ok? Y ahora sí ya tengo 11. Y ahora lo que sigue es arrastrar la formulita hasta abajo. ¿Ok? En este caso, yo no la voy a arrastrar porque tengo colorcitos aquí para que vean cuáles son los intervalos. Pero ustedes pueden ver que es el límite inferior más la amplitud. El límite superior del intervalo 3 es el límite inferior del intervalo 3 más la amplitud. Es decir, nada más quiero que vean que es la misma fórmula. Es decir, este límite inferior más mi amplitud. ¿Ok? Aquí me sale mal porque no he calculado el límite inferior. ¿Y qué es la diferencia? O sea, ¿por qué no jalé yo la fórmula desde aquí? Porque únicamente en el primer intervalo el límite inferior va a ser el mínimo. Pero en el segundo intervalo, el límite inferior siempre va a ser el máximo del pasado. ¿Ok? Ya que lo tengo aquí, ahora sí, no fijo porque va a ir cambiando, arrastro mi formulita. Y me da aquí los límites. La voy a deshacer porque ya tengo los colorcitos, pero es básicamente esto. Lo que estoy haciendo es que el límite inferior del intervalo 3 va a ser el límite superior del intervalo 2. El límite inferior del intervalo 4 va a ser el límite superior del intervalo 3. El límite inferior del intervalo 5 va a ser el límite superior del intervalo 4. El límite inferior del intervalo 6 va a ser el límite superior del intervalo 5.
que es básicamente arrastrar la formulita. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, la marca de la clase, la definición. Floricel, Sí, yo no entendí de dónde sale el 11. ¿cuál 11? ¿El de límite intervalo 1 o el de límite El intervalo o el del intervalo 2? 1 ¿Límite que superior, límite dice inferior? límite superior, 11. Ok, es de la suma del límite inferior más la amplitud y tiene signos de pesos porque es constante. Ah, ok, gracias. Ujú, con gusto. Y es decir, a cada intervalo su amplitud va a ser 9. O sea, vamos a tener una amplitud de 9 para cada uno de ellos. Ok, entonces la marca de la clase me dice por definición que es el valor que está justamente a la mitad del intervalo. Y como ustedes no lo han visto, pero lo van a saber, la mediana cumple precisamente con esta definición y pues hay que utilizarla, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí mediana. En este caso, a mí en inglés me aparece mediana, así como lo pueden ver. Ustedes le ponen clic como les aparece, creo que sí les va a aparecer mediana. Y dice que seleccionemos el número 1 y el número 2. En este caso, pues la marca de la clase es del límite inferior y el límite superior. Y le damos Enter. Entonces, ya que me sale el primero, pues ya nada más le doy doble clic. O lo arrastro, como ustedes lo quieren hacer. Y ya me calcula automáticamente la mediana o la marca de la clase para esos intervalos. Es decir, de 3 a 11, 7 es lo que está exactamente a la mitad. De 11 a 19, 15 es lo que está exactamente a la mitad. De 19 a 27, 23 es lo que está exactamente a la mitad y así sucesivamente hasta el 6. ¿Ok? Eso es sencilla, ¿no? Para este, que es la frecuencia absoluta, hay dos opciones. O busquen entre los datos que va de 3 a 11, que en este caso lo puse en color, por eso no lo quería borrar. En este caso tenemos que cumpla de 3 a 11 o de 3 a 10 únicamente dos valores, 1 o 2. Entonces la frecuencia absoluta sería 2. Y luego del 11 al 19, que es lo que está en gris, tendríamos 1, 2, 3, ¿no? Y así, de hecho es 4, allá viene. Y así sucesivamente, pero pues eso es de la era prehistórica. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, le vamos a decir a Excel que lo cuente por nosotros, pero para eso tenemos que tener bien claros los conceptos de límite inferior y límite superior, ¿ok? Entonces, vámonos con esto, como lo vamos a hacer en Excel. Le vamos a dar igual y le vamos a dar otra vez en contar. En este caso, lo quiero hacer en español, pero es, ustedes creo que es contar puntos y conjuntos. Si quieren, háganlo y me dicen si me equivoco, pero en mi caso en inglés, count if es contar, contar sin conjunto, ¿ok? Entonces le doy doble clic, a mí es count if es, ¿no? En este caso, porque la fórmula es un poquito más complicada, si lo están haciendo en Excel en línea, lo voy a hacer aquí manual. Si lo están haciendo en Excel de escritorio, podemos utilizar este f de x, que está bien padre. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ok, a Excel le tienes que decir en un conjunto de datos que te cuente cumpliendo ciertas condiciones, que en este caso nos interesa que cumpla con el límite inferior y límite superior. Es decir, vamos a tener dos condiciones, ¿no? Entonces me dice, ok, ¿cuál es tu conjunto de datos? Pues nosotros ya sabemos que es este, ¿no? Desde la A2 hasta la H6, ¿no? Y le podemos dar aquí clic en F4 también para que se fije y nosotros poderlos copiar, ¿no? Aquí le podemos poner control C. Y le damos clic aquí, en este rectangulito, ¿no? Y dice, ok, ya tengo mi conjunto de datos. Y dice, ¿cuál es tu primer criterio? Pues yo quiero que me cuentes todos los números que sean mayor o igual a 3, ¿no? Que es el límite inferior. Y antes de que yo pase otra vez a poner el criterio, me va a aparecer aquí que son 40, porque todos son mayor o igual que 3. ¿Estamos de acuerdo? Y me dice, ok, ¿cuál es tu segundo rango? Pues es el mismo, ¿no? Es desde A2 hasta H6. Es exactamente igual, ¿no? De aquí arriba. ¿Y cuál es tu criterio? Ok, mi límite superior, o sea, cuéntame los datos que sean menor o igual a que 3, pero que no sean mayor que 11. ¿Ok? Y nada más necesito que cumpla con dos criterios. ¿Ok? Si ya me quito, aquí me va a aparecer 2. Aquí lo pueden ver antes de darle clic.
pues le doy Enter, ¿no? Y ya me va a aparecer que son 2, que es lo mismo que nosotros vimos aquí, que nada más tenemos 2 datos, ¿ok? Si no puedo utilizar yo el FDX porque lo estoy haciendo en Excel online, pues lo hacemos paso por paso, ¿no? Contar puntos sin conjunto, o como es en español, no recuerdo. Y le ponemos el conjunto de datos, acuérdense que ya lo habíamos copiado, control V, y se dan cuenta que aquí sale en azul. Si alcanzan a ver, está subrayado en azul, que es un conjunto de datos, que es el criterio, el conjunto de datos que tengo que contar. Y luego me dice, dame las condiciones de tu primer criterio, condición para hacer el conteo. Entonces, si lo voy a hacer yo aquí desde la barra de función, le tengo que poner entre comillas, porque le estoy especificando la sintaxis de lo que quiero que cuente, y le digo que quiero que me cuente todo lo que sea menor o igual a 3. Y cierro comillas. Y luego, si se fijan aquí en mi Excel, me aparece que después del criterio va una coma. Entonces pongo coma. Y luego me dice, ok, ¿quieres un segundo criterio? Dime en qué rango voy a contar. Y es exactamente el mismo, ¿no? En este caso es igual, está en azul mis conjuntos de datos. Y luego dice otra vez coma. Entonces le pongo coma, ¿no? Y entre comillas le voy a poner lo que es el siguiente criterio, que quiero que todo lo que sea mayor que 11, que en este caso es mi límite superior. Cierro comillas y cierro paréntesis. Catherine. Ah, sí, doctora, lo primero que está en azulito, ¿de dónde lo saco? Ok, lo primero que está en azulito, lo voy a quitar aquí, es lo que les dije que fijaran y que le hicieran control V. ¿Se acuerdan a los datos? Que es básicamente esto que estoy haciendo aquí. Y que dijimos que íbamos a fijar con F4. Ah, ok. Que es básicamente lo que está aquí, Catherine, mira. Que les dije que esto lo pudieran copiar antes del signo de pesos, o sea, sin el paréntesis, del 6 al signo de pesos. Le dan control C y ya lo tienen siempre guardado para copiar y pegar. ¿Qué es esto que está aquí? Mira, es exactamente igual. Y se pone en azul porque significa que está seleccionando nuestro conjunto de datos. ¿Ok? Sí, Entonces gracias. ya tenemos, ok, con gusto. Entonces ya tenemos el primero, ahora vamos con el segundo. Y si yo digo, ay no, pues se me dificulta la sintaxis de Excel, lo que puedo hacer yo es nada más arrastrar esto, pero tengo que cambiar el límite inferior y el límite superior. Ahora el límite inferior del intervalo 2 es 11 y el límite superior es 19. Ahora el límite inferior del intervalo 3 es 19 y el límite superior es 27. Es decir, voy a editar manualmente únicamente los límites y no quiero batallar con la sintaxis. 27 y 35. O si quieren estos últimos dos, los hago otra vez. Los voy a hacer con sintaxis y todo. Lo voy a borrar. Igual, me voy, si lo quiero hacer con Excel en línea, es escribir todo desde cero. Me voy a ir contar sin conjunto. En este caso es con if-else. Le pongo el criterio de datos, que es con control V, porque ya lo tengo yo guardado. Coma, abro comillas, es mayor, igual que 3. En este caso es 35, perdón, que es mi límite inferior del intervalo 5. Cierro comillas, coma, control V, que es mi conjunto de datos, coma, abro comillas, y que tiene que ser mayor que 43, que es mi límite superior. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. ¿Ok? Aquí ya me sale. Checo aquí 35 y 43 es correcto. Entonces tengo 3 aquí, ¿no? Y luego entonces aquí, si lo voy a hacer con la barra de función, count if s, que lo tengo aquí, f de x, para que lo haga por mí, el rango de criterios, control v, que son mis datos. El criterio 1 para mi intervalo 6 es que el límite inferior dice que tiene que ser mayor o igual que 43. Mi segunda condición para el segundo criterio de datos, Adi. ¿Cómo le hacía para que le saliera la tablita? Esa pestaña. Esa es, me voy a ir aquí. Esta es en, le voy a dar igual, escribo aquí, empiezo a escribir aquí la fórmula. Ajá.
En este caso es count if s. La selecciono aquí, ¿no? Y luego me voy aquí donde dice, ves que tengo una X, una palomita, está f de X, le doy aquí donde dice f de X. Ok. Y ya me aparece aquí. Eso es únicamente para Excel de escritorio. En línea creo que no les aparece esto. Lo tienen que hacer manual desde un principio. Gracias. Con gusto. Pero por eso hice los dos ejemplos, a mano o utilizando esta barra de función. Ok, entonces para mi último intervalo, el criterio es que el límite inferior tiene que ser mayor o igual que 43. El conjunto de datos sigue siendo el mismo, control V. Y el criterio 2 es el límite superior, tiene que ser mayor, perdón, 51, menor a 51. Entonces, con eso ya termino y me sale 4. Ok, aquí creo que me faltó cambiar 1, 19, 27, 27, 35. Aquí me equivoqué en el signo. Ah, no, sí está bien. Este es el signo que me equivoqué. Y, ok, está, ya están los otros signos. Ok, entonces aquí yo tengo mi primera casilla de verificación, que estamos en la celda E18. En la celda E18 es importante que tengan su casilla de verificación y lo pueden hacer con la sumatoria, dándole clic a donde dice sumatoria, que es la letra sigma mayúscula, y automáticamente les va a aparecer ahí para sumar. O, como ustedes ya saben, si le ponen alt igual, en el atajo rápido que aprendieron el lunes, pues ya les sale sumatoria. Y esta casilla es bien importante. Lo voy a poner aquí con, no sé, bueno, así y el fondo amarillo. ¿Por qué? Como se dieron cuenta ahorita, yo me equivoqué en un signo, ¿no? Por estar viendo, no sé. Y aquí me daba un número que no era. Le llamo casilla de verificación porque aquí en la sumatoria me tiene que estar exactamente el número de datos, que es 40. Si no me da 40 significa que hice algo mal y pues nada más, a lo mejor fue un signo, a lo mejor agarré una celda mal o algo. Pero así ya tenemos de forma automatizada el conteo para tener 40 bajo ciertas condiciones en Excel. Entonces, esto que hice es la frecuencia absoluta, es decir, en cada intervalo, ¿qué datos había? En este hay 2, hay 6, 5, 11, 12 y 4. Que ustedes lo pueden ver y se los dejé en colorcitos de acuerdo aquí al intervalo para que los puedan contar, ¿no? Y ahora nos vamos con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es básicamente cómo se va acumulando esta frecuencia. Entonces, en el primer intervalo, la frecuencia absoluta acumulada, pues nada más tenemos 2, ¿no? Que es el primero. Para el segundo, la acumulación es lo que tenía antes más lo nuevo, que es esto. Y ya con esto yo lo puedo, ya que tengo esta formulita, ya la puedo arrastrar, porque a partir de la 2 no hay ningún problema. Y aquí tengo mi segunda casilla de verificación, que si yo quiero copiar el formato, le doy clic a esta brochita y lo selecciono aquí, para que sepa que también en la frecuencia absoluta acumulada, aquí en el último intervalo, me tiene que dar el número de la muestra, que en este caso es 40. La frecuencia relativa es el porcentaje, y este lo vamos a calcular así. Va a ser igual a mi frecuencia absoluta, que es 2, entre el número total de datos, que es 40. Pero como el 40 nunca se va a cambiar, porque estamos calculando una proporción, le vamos a dar clic a ese 4, ¿no? O si no sirve ese 4, signo de pesos antes de la E y signo de pesos antes del 18. Y le damos Enter. Y ya que lo tengo aquí, únicamente lo arrastro. Y entonces esta va a ser mi tercer casilla de verificación, donde aquí me tiene que dar al final el 100%, ¿no? Si por alguna razón a usted no le salió el porcentaje, le salió así, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ok, pues primero hacen su fórmula normal, como ahorita les dije, y ya que les sale así como números, seleccionan todos sus datos de lo que no tengan en porcentaje, y lo pueden hacer de dos formas. Uno, se van directamente aquí donde está el signo de porcentaje, y nada más le agregan las cifras significativas que ustedes quieran, en este caso 2. O también lo pueden haber hecho seleccionar aquí donde está esta flechita y seleccionar porcentaje, ¿no? Esas son las dos formas de hacerlo. Y esto es para la frecuencia relativa. Básicamente nos está dando la proporción. ¿Ok? Aquí, porcentaje. Me voy a hacerlo así como porcentaje, ahí para que lo vean, ¿no?
En este caso no tienen que tener puntos decimales porque tienen que ser 100% exacto. En cuanto a la frecuencia relativa acumulada, lo que se tiene que hacer es, igual que en esta que hicimos para la frecuencia absoluta, aquí es para el porcentaje. El primero, pues no tenemos nada acumulado, siempre va a ser el 5%. Entonces le doy Enter. Para el segundo es lo que ya tengo más lo nuevo, que es 15. Y ya que tengo esta segunda, ya lo puedo arrastrar hasta acá. O darle doble clic, ¿no? Y pues aquí tengo mi última casilla de verificación, que en este me tiene que dar 100%. Si alguna de estas no me da, en este caso, el número de la muestra para estas dos, o en este caso el 100%, significa que hice algo mal, ¿ok? Entonces es bien importante que ustedes tengan, ay, aquí se me olvidó dónde poner, no me acuerdo. Bueno, pero aquí es nuestra casilla de verificación, creo que es en Registration. Ah, sí, aquí es. En este caso es bien importante que ustedes tengan esto bien conscientes porque son sus casillas de verificación para ver que no les esté afectando en nada, ¿no? A estos dos les va a ayudar a verificar lo de la muestra. Fernanda. Doctora, disculpe, en frecuencia relativa ya no pude ver cómo se hizo porque se me trabó. No sé si podría repasarlo rápido. Es que se Frecuencia cortó el relativa. audio. Frecuencia Ah, sí, es relativa. que me está La frecuencia relativa es el... Ok, sí, claro que sí, con gusto. La frecuencia relativa es un porcentaje, es la proporción que siempre sacamos. Esta va a ser igual a la frecuencia absoluta. Es bien importante que recuerden que es en la frecuencia absoluta, es decir, en la celda de 12, entre el total de los datos, que en este caso lo tenemos en la celda de 18. Pero la celda 18 se va a fijar con F4. Si no tengo F4, le pongo signo de pesos antes de la E y signo de pesos antes del 18, de tal forma que mi primer valor va a ser 5%. Y después me va a aparecer esta crucecita y lo arrastro hasta abajo. ¿Ok? De tal forma que mi tercera casilla de verificación es el 100%. La suma me tiene que dar 100%. Aquí me pongo la suma, que puede ser dándole clic aquí a sigma mayúscula. O como ustedes ya saben, presionan la tecla Alt igual y automáticamente aparece, es el 100%. ¿Ok? Y en la frecuencia relativa acumulada, básicamente lo que se tiene que hacer es igual a la frecuencia que se tiene, que nada más es una, en el primer intervalo. En el segundo es igual a la frecuencia que ya teníamos más la nueva. En este caso aquí me equivoqué, es más la nueva. Y le damos Enter. Y ya que tenemos aquí listo el segundo, lo arrastramos hasta el último. Y mi última casilla de verificación es que se me tiene que dar 100%. ¿Ok? Ok, y este que es para graficar esta columna, básicamente es lo que la connotación científica nos dice, que en el límite inferior, es decir, siempre se va a tocar, que es 3 guión hasta el 11, que es el máximo, pero el máximo nunca se va a tocar, ¿no? Y vamos a ver si no lo hace aquí en datos, vamos a ver si no lo hace. Ah, no, puse aquí no lo quiso jalar. Ok, bueno, el segundo es 11-19. Este lo tenemos que hacer manualmente porque es para que se vean bonitas nuestras gráficas. 19-27. 27-35. 35-43. Y 43-51. Ahí está. Es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. ¿Y para qué? Vamos a construir nuestro histograma. El histograma nos dice que nos vamos a insertar. Y pues aquí vamos a seleccionar que es de estadística. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar este. Ok. Aquí pues me aparece esto porque me seleccionó todos los datos, pero selecciono la gráfica y le voy a dar seleccionar datos, ¿no?
y quito todo esto que me apareció ahí, que no sé por qué apareció. Entonces ahora sí le voy a añadir serie, ¿no? En este caso el nombre de la serie va a ser para, la marca de la clase es la frecuencia, si no me equivoco. Sí, la frecuencia absoluta. Le voy a poner aquí OK nada más para mover esta gráfica. Aquí para que ustedes vean cómo se hace. Ok. Entonces tengo aquí seleccionar datos, estoy aquí en la serie, tengo frecuencia absoluta y los valores del histograma son los de la frecuencia absoluta que tenemos aquí. Esto siempre es hasta antes del 6 porque esto que está en amarillo únicamente son casillas de verificación. ¿Ok? Y le doy clic OK. Y aquí donde dice que quiero que ponga en el eje de las X, le voy a dar clic aquí en editar y voy a seleccionar esto que yo hice para que se vea bonito. Y le doy clic en OK. Entonces ahora sí ya tengo mi histograma. Aquí está. Pues le cambio el nombre a histograma, dándole doble clic y añado las etiquetas. Acuérdense que añadir etiqueta de los datos y ya tengo un histograma bonito. Hay diferentes formas de hacerlo. Aquí no se está precargando. No sé por qué, pero pues está aquí otro ejemplo. Está este. Por alguna razón no se precarga, no sé si porque estoy proyectando, pero ustedes aquí nada más le pueden mover y ya tienen su histograma. Y como se ve en el histograma es muy diferente a lo que es una gráfica de barras porque aquí hay un cálculo de por medio. Y estoy segura que no se les va a olvidar porque pues así se hace el histograma, ¿no? Después de esos cálculos. Esta es la primera gráfica que se necesita. Le voy a poner hasta un 1 aquí, ¿no? 1. La siguiente gráfica que necesitamos es, nos vamos a ir con la ojiva. La ojiva dice por definición que es la representación de la frecuencia relativa acumulada. Entonces lo que podemos hacer es, podemos seleccionar esto, nos vamos aquí a insertar y nos vamos a una línea que podemos tomar la segunda. Sí, la segunda está mejor. Y solamente la acomodamos a como queramos que tengamos los datos. Puede ser esto. ¿Ok? Entonces, aquí hay que hacer una serie de pasos, ¿no? Primero, voy a mover el gráfico para que ustedes puedan ver qué es lo que se va a hacer. Aquí, pues, le vamos a cambiar el título. Le vamos a poner que es nuestra segunda gráfica. En este caso es la ojiva. Ese es el paso 1, ¿no? El paso 2 es ajustar este eje. Necesitamos que nada más se vea del 0 al 100. En este caso, la nomenclatura que tengo en mi computadora es de punto 1. Ustedes pueden tener 0 o 100, dependiendo. Aquí le voy a poner que quiero que nada más se vea el 100%, ¿no? Y fíjense, aquí ya se ve el 100%. Y lo otro es, quiero editar, aquí en seleccionar datos, mi eje de las X o el eje de las etiquetas. ¿Por qué? Porque yo ya hice uno donde se va a ver correctamente a qué me estoy refiriendo. Y le doy clic en OK. Ahora sí, mi frecuencia relativa acumulada de las personas que leen de 3 a 11 libros es el 3%. Que leen de 11 a 19 libros, 20%. De 19 a 27, 32.5%. De 27 a 35 libros, 60%. De 35 a 43 libros, 90%. Y de 43 a 51, el 100%, ¿no? ¿Y cómo se lee esto? Si yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de escoger una persona que lea 11 libros? Es 5%. ¿Cuál es la probabilidad que una persona lea de 3 a 27 libros? 32.5%. ¿Cuál es la probabilidad que una persona que yo seleccione al azar me lea de 3 a 51 libros? Pues es el 100%. Es decir, esta es la probabilidad de ocurrencia total del evento. ¿Ok? Entonces, esta es la ojiva, que es mi tercera gráfica, ¿no? Igual le pueden poner diferentes formatos, el que quieran, siempre y cuando tenga el eje aquí pongamos ver el eje de las X en forma de porcentaje hasta el 100%, el eje de las Y con los intervalos asociados y las etiquetas de los datos mostradas en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, este no estaba bien, no tenía el eje de las Y. ¿Ok? Entonces, aquí seleccioné esta y tenemos la siguiente gráfica, que es la ojiva. Y si ustedes quieren saber, ¿no? Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para que
Si queremos saber quién leyó nada más 3 libros o qué probabilidad hay de escoger una persona que nada más lea 43 libros, para eso nos va a ayudar el PAI. Entonces, la probabilidad individual es la frecuencia relativa. Entonces, podemos seleccionar aquí y nos insertar. Le podemos poner incluso gráficos recomendados y nos va a aparecer aquí este que es de PAI. Y aquí también aparece el polígono de frecuencia, ¿no? Le damos clic en OK. Lo voy a mover porque aunque ya no salga aquí, hay que ajustarlo. Para empezar, esta es la tercera gráfica, que es la distribución de frecuencia relativa. ¿Alguien me ha dado la mano? Ok. Y entonces me voy aquí a editar los datos. Me voy, ya que lo tengo aquí, me voy donde dice seleccionar datos y me voy a ir aquí a editar, ¿no? Tengo aquí, pues si le puedo dejar frecuencia relativa, checo qué es lo que quiero que se grafique, está todo perfecto, ok. Pero aquí en el eje de las X es lo que no me gusta. Aquí ya me esforcé en que fuera clara mi gráfica y le doy clic en OK. ¿Y qué me hace falta en esta gráfica? ¿Quién me puede decir qué le hace falta a esta gráfica? Tengo título, tengo serie, ¿qué le hace falta? Los datos. Muy bien, Ari. Añadir la etiqueta de los datos. Así es. Entonces aquí, bueno, todavía nos falta ver, todavía no lo han visto, por eso lo voy a dejar así en la gráfica. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Ok, ahora sí, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que una persona lea de 19 a 27 libros, en este caso es el gris, es el 12.5% de probabilidad de que de ese grupo de personas yo seleccione una al azar y lea de 19 a 27 libros es el 12.5%. De una persona que lea de 27 a 35 libros es el 27.5%. De una persona que lea de 43 a 51, pues únicamente es del 10%, ¿no? Y de 35 a 43, pues es el 5%, ¿ok? Entonces así es como nosotros tenemos nuestra distribución de frecuencias relativa para ver la probabilidad individual del evento, que sería la tercera gráfica importante que podemos ver. Otra gráfica que nos ayuda para ver exactamente qué es lo que está a la mitad es una gráfica de polígono, que esta la vamos a hacer en función de la marca de la clase. Igual, seleccionamos aquí marca de la clase, nos vamos a insertar, le podemos dar clic aquí a datos recomendados, ¿no? En este caso, pues sí, va a ser de forma exponencial. Podemos usar OR charts, tenemos aquí XY. Es que aquí no tendría caso porque está de forma exponencial. Podemos utilizar una de estas que esta estaría bien para la marca de la clase. La marca de la clase es lo que está exactamente a la mitad. Nos vamos a seleccionar los datos. Déjenla, la muevo también para poder seleccionar datos. Ok, entonces me voy a seleccionar datos, tenemos que es la marca de la clase. Aquí nada más cambio lo que yo escribí para graficar. Le pongo OK. Y OK. Entonces aquí ya nada más ponemos lo que es la marca de la clase, que en realidad habría que utilizarla para otra, ¿no? Que de 43 a 51 lo que está exactamente a la mitad es 47, de 35 a 43, 39, de 27 a 35 es 31, de 19 a 27, 23, de 11 a 19, 15 y de 3 a 11, 7, ¿no? Para una población de 40. Aquí está otra grafiquita que pueden tener. Pero las únicas que se están solicitando, las obligatorias, son estas tres. 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, voy a detener la grabación hasta el momento para que no se haga más larga y ustedes